Extra, extra. 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón asume la presidencia democráticamente. Octubre de 1921, por decreto presidencial se crea la Secretaría de Educación Pública, que tendrá como primer titular al actual rector de la Universidad Nacional, el licenciado Vasconcelos. Septiembre de 1921, el convenio entre el gobierno mexicano y los petroleros norteamericanos para la explotación del crudo. Mayo de 1922, en algunos estados de la República las autoridades decretaron la disminución de los sacerdotes. Extra, extra. Agosto de 1922, el Congreso de la Unión aprobó el convenio de la Huerta Lamont, se pactó un acuerdo con el Comité Internacional de Banqueros en el que se lograba una reducción considerable de la deuda mexicana con dicho comité. Extra, extra. Junio de 1923, muere acribillado Francisco Villa. Julio de 1923, firman tratados de Bucareli. En octubre de 1923, triunfa en San Luis Potosí Pietro Laurens y es intentado su asesinato en el recinto de la Cámara de Diputados para octubre del mismo año. En 1923, de octubre, de la Huertista celebran en la capital de la República una gran manifestación. Extra, extra. Renuncia Adolfo de la Huerta como secretario de Estado. Extra, extra. Plutarco Elías Calles asume la presidencia de la República de México. En 1925, Plutarco Elías Calles modifica el Código Penal, sujeción de las iglesias al Estado y se crea la primera línea aérea. Extra, extra. Emilio Portes Gil es electo presidente de la República Mexicana. En 1928, acribillan a Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla. Extra, extra. 1930, Pascual Ortiz Rubio es electo presidente de la República Mexicana. Entra en XHUIA, Radio La Burra Blanca. Muy buenos días tengan todos nuestros amables radioescuchas. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañero Rainer para hablar acerca de la década de los 30, de los 60, a unas cuantas horas de que termine la década de los 50. Para empezar, hablaré un poco de esta década. Los años 30 ha sido una época llena de cambios profundos de la organización política y social de nuestra nación mexicana. Es una década en la que se ha creado infraestructura básica, en irrigación, caminos y otras áreas. Se ha llevado a cabo el hecho simbólico que sin duda va a vivir en la memoria de todos los mexicanos, como ha sido la expropiación ferrocarrilera y la expropiación petrolera. Todo esto con un noble objetivo que es el de reorientar la mentalidad nacional hacia una conciencia plena de nuestros derechos frente a los intereses extranjeros. Así, esta década ha resaltado la importancia de adoptar reformas y medidas conducentes a una más equitativa redistribución de la riqueza. Así, doy paso a mi compañero Reiner a que nos hable un poquito más de los hechos más sobresalientes. Hola, buenas noches, gente querida que nos escucha el día de hoy. Quiero comunicarles que es para mí un honor estar aquí al lado de esta bellísima mujer, compartiéndoles el relato de la década de los 40, de los 30, 40 y 50. Me gustaría empezar, Laura, comunicándoles el hecho relevante de 1934, en el año en el cual se inaugura la revista Trimestre Económico, una revista académica, claro, dirigida conjuntamente por Cosio Villegas y Eduardo Villaseñor. Más tarde, en el año de 1935, el general Lázaro Cárdenas del Río, siendo ya presidente, con base en el decreto de 29 de diciembre de 1933, promulga la ley para la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien dicho, Rainer. También podría agregar que el 18 de febrero de 1936, a las 5 en punto, los silbatos de las locomotoras van a empezar a pitar dando la señal de que se detengan las máquinas y se coloquen un distintivo rojo en las solapas. A las 5:30, estos silbatos terminaron de hacer ruido y 45,000 obreros se encontraban en huelga. A las 6:45, la huelga va a ser declarada inexistente por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y la CTM va a condenar el laudo y va a llamar a realizar un paro en apoyo a los ferrocarrileros. En aquel entonces, recordemos que el gobierno tenía cerca del 51% de las acciones de los ferrocarriles mexicanos,
pero sin embargo va a enfrentar fuertes presiones gracias a las deudas que se tenía con la empresa. Luego de esta acción del gobierno, en noviembre de 1936, el Congreso va a aprobar la ley de expropiación. Así, el 23 de junio de 1937 se va a aplicar dicha ley, con lo cual el gobierno de Lázaro Cárdenas va a expropiar los ferrocarriles nacionales de México. Aplaudo con fervor esta acción tomada por el presidente Cárdenas. Me parece excelente, me parecería excelente, mejor dicho, que en este momento podamos introducir un poco de lo que se vio en materia de industrialización. Sabemos que a partir de los años 50 se van a iniciar en materia económica e industrial, en directa relación con lo acontecido hacia finales de la década anterior, una misma tendencia en materia de proteccionismo para corresponder a una etapa de inflación elevada con las sucesivas devaluaciones que se estaban llevando a cabo en los años 47, 48, 48, ¿no? Más específicamente. Con este cambio estructural de la industria de transformación va a seguir su curso a lo largo de los años 50. Sin duda va a ir de las ramas de menor complejidad, tanto en organización, en tecnología, en métodos de financiamiento, sistemas de distribución, etcétera, a ramas de mayor complejidad. Esto, pues, sin duda le va a dejar va a elevar los beneficios diversos para nuestra economía. Una de las industrias que mayor impacto tenían dentro de México, dentro de la estructura, era la de alimentos y bebidas y tabaco, que en 1950 va a representar cerca del 38.5%, y después de este plan va a reducirse casi a un 29.3%. A mediados de 1950, la empresa Teléfonos de México adquirió las redes, plantas y equipos de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, configurándose como una empresa con posibilidades reales de proporcionar el servicio telefónico único en todo el país. De este modo, el gobierno de Miguel Alemán impulsaba su proyecto industrializador y modernizador en el ramo de las telecomunicaciones. En efecto, esta operación fue muy importante, ya que abrió una etapa de mayor desarrollo en la industria telefónica nacional, pues se unificó la red. Ante esta situación, los sindicatos de las empresas telefónicas que operaban en México, las dos que ya habíamos mencionado, decidieron unificarse, ya que la fusión de estas mismas creó la necesidad y conveniencia de formar un solo sindicato. Es necesario que los trabajadores se organizan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Laura? Pues yo solo opino que esperemos que no se privatice esta gran acción, ¿no? Se revierta. Esperemos que no, por supuesto que no. Eso no puede pasar. Es decir, el sentimiento nacional va a perdurar y va a proyectar a la economía nacional en las últimas décadas. Sin duda alguna, esa es una mirada bastante positiva, digamos, ¿no? Claro que Esperemos sí. que nadie venga a revertir este proyecto. Muy bien. ¿Sabes qué? Se me está olvidando otra cosa muy, muy importante. Incluso hubo una fiesta en torno a este hecho. La inauguración de la Torre Latinoamericana, el edificio más alto de Latinoamérica para la fecha. Esta quedó finalizada a principios del año de 1956. Se inauguró, si no mal recuerdo, específicamente el 30 de abril. Claro, esto tiene que ver también con todas esas obras que se hicieron para conmemorar estos eventos. También se me ocurre el Palacio de Bellas Artes, que se finalizó y fue inaugurado recientemente, no hace mucho. Por supuesto, la arquitectura mexicana es un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos Sin el duda, momento. Sin duda. Bien, Laura, me gustaría comentar, no todo en la historia nacional ha sido flores, ¿no? Y todo muy contento. No olvidemos... Y esta es la inauguración, digamos, ¿no? Claro que sí, vamos empezando. El 31 de diciembre de 1958, los barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea de Guatemala, en aguas territoriales de Guatemala, claro. El saldo fue 3 pescadores muertos y 14 heridos. 10 de los sobrevivientes fueron sometidos a interrogación militar por parte de este país. La situación causó una terminación temporal de las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y nuestro país vecino. Un puente fronterizo fue destruido y ambos países activaron una alerta militar. Catastrófico, ¿no? Igual que los periodos de la Guerra Mundial, ¿no? No sé si te trae esta tu memoria. Por supuesto, el hecho que yo quiero resaltar aquí es que debamos nosotros generar esta política de buena vecindad, ¿sabes? El hecho de poder proyectarnos nosotros quizás regionalmente hacia el exterior, ¿no? Es decir, no deberíamos estarnos peleando
banalidades. Hay que fortalecer los vínculos como hermanos, como naciones hermanas más bien. Claro, tiene que ver con esta lógica del gobierno de darle protección incluso a aquellas personas que están viviendo en estos momentos una situación de guerra. Pero vamos a dar una pausa, así que ¿qué te parece si damos pie a la canción del Farolito de Agustín Lara? Una de mis favoritas, claro. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy en esta gran década de los 60, les damos la bienvenida a la inauguración de nuestro programa 11 Noticias. Mi nombre es Jennifer. yo soy Lisbeth. Comenzamos. Hoy en esta tarde les hablaremos de grandes noticias que están ocurriendo en nuestro país. ¿No es así, Lisbeth? Claro que sí. Como primer nota tenemos la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que sustituirá a la Dirección General de Pensiones. Y usted se preguntará, ¿en qué beneficiará este instituto? Mire, esta proporcionará atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios a la burocracia federal. Es así, y vaya que es muy positivo como trabajador tener una estabilidad de vida. En otros hechos, el presidente Adolfo López Mateos estableció la compra de las empresas que tenía a cargo el suministro de la energía eléctrica, que era controlada por empresas extranjeras como The Mexican Light and Power Company. Se nacionalizó la industria eléctrica y fue creado el organismo descentralizado denominado Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Así, la generación de electricidad pasó a manos del gobierno. Además, se decretó el derecho del trabajador sobre la parte de las ganancias y así como también se estableció que los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año. ¡Qué gran cambio para los trabajadores de Luz y Fuerza! En otras noticias, se ha creado la Campaña Nacional de Subsistencia Populares, CONASUPO, que sustituye a la antigua compañía exportadora e importadora mexicana. CONASUPO se dedicará al sistema de abasto y seguridad alimentaria mexicana. Fue creada al fin de garantizar la compra y regulación de precios de productos de la canasta básica, particularmente el maíz. Pasamos a una noticia muy lamentable. El presidente de Estados Unidos, John Kennedy, acaba de fallecer en Dallas, Texas. Queridos televidentes, les informamos que está tomando posesión Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República y amenaza con reprimir a todos los movimientos que se desvíen del cauce de la revolución. En las elecciones obtuvo el 88.81% de los votos. Pasando a las noticias del clima, diversas fuentes coinciden en señalar que el aire de la Ciudad de México tiene un alto grado de contaminación. Por favor, tomen sus precauciones. Recuerden que de este planeta somos y debemos cuidar de él. Pasando a los deportes, la Federación Internacional de Fútbol informa que México será el país anfitrión en 1970. También el presidente Díaz Ordaz inaugura el Estadio Azteca. Esta obra involucró a 800 operadores, 34 ingenieros y 15 técnicos. La construcción duró más de 4 años. Se da inicio al programa de cultura de los Juegos Olímpicos. En otras noticias, 14 países firman el Acuerdo de Tlatelolco, que acuerda la desnuclearización de América Latina. Fue propuesto por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, e impulsado por el diplomático mexicano Adolfo García Robles como respuesta al temor generado por la crisis de los misiles en Cuba. También se crea el sistema de transporte colectivo, cuyo objetivo es operar y administrar el recorrido subterráneo y superficial de la Ciudad de México, y tendrán asesoría de parte de Francia para su construcción. Sin duda alguna que será una grande construcción que traerá consigo mucho empleo y una forma que facilitará la movilidad de las personas en futuras generaciones. En otras noticias, minutos después de las 6 de la tarde, la Plaza de las Tres Culturas se iluminó con 2 bengalas, una verde y otra roja.
Casi en el mismo instante, el ejército empezó a reprimir a aquellos jóvenes que estaban desatando el caos por las calles. La multitud corrió de un lugar a otro. Pero no se preocupen, pocos fueron los muertos y casi no hubo heridos. En otras noticias, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura la fábrica de billetes del Banco de México. Con esta inauguración de la fábrica se cumple un objetivo más de la Constitución de 1917, que en el artículo 28 establece la emisión de billetes por un solo banco controlado por el gobierno. Como última nota, se promulga el decreto que establece la ciudadanía al cumplir los 18 años de edad. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Los esperamos el día de mañana aquí en 11 Noticias. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy en esta gran década de los 70 les damos la bienvenida un día más a nuestro programa 11 Noticias. Mi nombre es Lisbeth. Mi nombre es Jennifer. Comenzamos. Esta tarde hablemos un poco de innovación tecnológica que ha surgido en nuestro país, donde ya queda inaugurado el servicio de larga distancia automática entre México y Estados Unidos. Vaya que este momento es muy bueno para todas las familias que tienen familiares en el extranjero, inclusive para la industria telefónica. En otras noticias lamentamos el fallecimiento del expresidente Lázaro Cárdenas. Siguiendo en la misma línea política, toma posesión Luis Echeverría como presidente de la República. Pasando a la parte de finanzas, se ha desatado una crisis económica y su gobierno compró empresas que estuvieron por quebrar para poder sostener los empleos. Sin embargo, se dio mucha corrupción e ineficiencia en los trabajos por parte de los trabajadores. Tomen sus precauciones financieras. Anexando una nota, les informamos que el presidente Luis Echeverría Álvarez adquirió el 51% de las acciones de Telmex y se convirtió así en socio mayoritario de la empresa, reservando el 49% de ellas para la iniciativa privada. Hablando de obras públicas, fue construida la red de carreteras, aeropuertos y de igual forma se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Nuestro presidente también creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó las Secretarías de Turismo y Reforma Agraria, así como también la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó descontento de los grupos conservadores mexicanos y extranjeros. El presidente ha llevado a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. De igual forma, un hecho importante acaba de suceder. A propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1975 se participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Sin embargo, el gobierno de Echeverría ha enfrentado severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM. Esto como consecuencia del conflicto estudiantil de 1968. Sin embargo, Luis Echeverría tiene como objetivo congraciarse con los estudiantes, así que tomó medidas populistas. Creció el presupuesto para la UNAM. Los avances en materia económica que se han dado no han sido suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrenta el país, provocada por la escasez de petróleo. Ante esta situación, ha disminuido la inversión privada y el gasto público. Aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor, y la deuda externa ya aumentó de 6,000 millones de dólares, que había heredado Díaz Ordaz, a más de 20,000 millones. El presidente ha comprado empresas al borde de quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. El tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 pesos por dólar, ahora que finaliza su sexenio llegó a los 20 pesos por dólar. Así es, y al entregar la presidencia a López Portillo se produjo una nueva devaluación de la moneda. Queridos televidentes, prepárense para una crisis nacional. Para solucionar de algún modo esta crisis, se creó la Comisión Nacional Tripartita, la cual estaba por empresarios, líderes sindicales y funcionarios. De esta comisión nació Infonavit, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, que consiste en reunir un fondo nacional de las aportaciones patronales del 5% del salario. José López Portillo tomó posesión como presidente de México y pronunció un impecable discurso que le ganó apoyos y confianza por su interés conciliatorio y el abandono de todo el sexenio anterior.
Su proyecto de gobierno se dividía en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento. Por última nota, tenemos que el Consejo de Representantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio aprueba el proyecto de protocolo para que México se convierta en el miembro plenario número 85. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Los esperamos el día de mañana aquí en 11 Noticias. Buenas tardes, queridos televidentes. Yo soy Jennifer y estamos aquí en 11 Noticias. Pasaremos a un recuento de la década de los 80s y 90s. Con ustedes les presento a mi compañera Julieta. A partir de la década de los 80s, estalla la crisis internacional de la deuda. México se hace uno de los países más endeudados y se enfrenta a una desindustrialización estratégica. Esto genera que se tenga que transferir capital financiero y capital comercial de los países de la metrópoli. Se rompen las redes económicas y tecnológicas y se lleva a cabo la construcción de corredores industriales multinacionales incorporados a la dinámica del mercado mundial, y se presenta una subordinación tecnológica de los capitales de la metrópoli. El presidente López Portillo asume el poder con un México que trataba de recuperarse después de violentos impactos que había sufrido la economía. Fue justo en ese periodo cuando se descubrieron los yacimientos petrolíferos del sureste de nuestro país, provocando un impacto económico y financiero muy fuerte una vez que se orienta el desarrollo económico a los beneficios del petróleo. La sobreoferta de los países productores, esos países que están fuera de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo, OPEP, y el ahorro de la energía de los países consumidores provocaron el desplome de los precios del petróleo que arrastró consigo a todas las economías petrolizadas, obviamente la de nuestro país. Es una gran noticia para todos nosotros mexicanos. El presidente López Portillo decide nacionalizar la banca, como un pequeño castigo a los sacadólares. Esto resultó de ser un baño de agua fría para los capitales financieros del país que en la mañana del 17 de noviembre escuchaban en términos de nuestro presidente la nacionalización de la banca y los puntos estimados en la carta de la intención que México había suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Es así como un presidente que llegó llorando se despide llorando del poder. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desprotegidos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por el gobierno. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que... Después de las declaraciones del presidente Miguel de la Madrid, quien argumentó que la crisis mexicana se debía a políticas populistas, quien había impulsado en los gobiernos anteriores, él para corregir los problemas estructurales presentó el PIRE, que era una estrategia de corto plazo para estabilizar la economía. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Con la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, la burocracia mexicana dejó de estar en condiciones de imponer unilateralmente cualquier medida que afectara directa o indirectamente los intereses de los inversionistas mexicanos, con lo que se vio obligada a negociar directamente con ella. Las políticas de estabilización durante el gobierno de Madrid no tuvieron el éxito esperado y se tuvo que renegociar la deuda pública. La economía sufrió un nuevo estancamiento, registrándose un crecimiento del PIB de apenas el 1.9%. La fuga de capitales aumentó, provocando una desestabilización en el sistema financiero, provocando una nueva devaluación del peso. Se diseña el Plan Bretty para iniciar una renegociación de la deuda por 52.600 millones de dólares mexicanos. Nunca vamos a ver eso en nuestros bolsillos. Fue hasta el 23 de julio que el plan propuesto por el gobierno fue aceptado, y en menos de un año
El presidente Salinas ya había logrado un acuerdo con los banqueros para reinsertar a México en los mercados internacionales del capital. La confianza del capital internacional en las reformas que aplicaba el gobierno hicieron de México un país atractivo para el capital extranjero, obviamente. Muestra de ello es que a inicios de los 90 la inversión extranjera directa aumentó en casi 5,000 millones de dólares y ya para 1994 se tenía una inversión de 15,000 millones. Las primeras empresas en ser vendidas por el presidente Carlos Salinas de Gortari fueron Nacional Financiera, Nafinsa, y Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, SOMEX, organismos financieros respaldados por el Estado y fundados con la intención de otorgar créditos empresariales a mexicanos. En estos tiempos también se privatizó Telégrafos Mexicanos junto con otras 155 empresas de inversión paraestatal. Una de las principales consecuencias sociales del desplome de la economía nacional en 1995 fue la caída del empleo, afectando los ingresos reales tanto de los trabajadores como de los desempleados. Se hicieron recortes en educación, en el sector salud, mayores índices de pobreza en el medio rural y en el medio urbano. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como EZLN, fue una gran respuesta a estas medidas, al igual que algunos movimientos estudiantiles y movimientos sindicales que obviamente no apoyamos en absoluto. Eso ha sido todo por hoy, queridos televidentes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Canal 11. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a su programa El Latido de la República. Su anfitrión, Dardo Arroyo. Mexicanos, mexicanas, chiquillos y chiquillas. Siendo este año el 2006, haremos un recuento a lo largo del sexenio de Vicente Fox Quesada. Siendo que este 1 de diciembre va a ser toma de protesta el presidente Felipe Calderón. Y bueno, ¿qué les podemos decir acerca de este presidente de la coca, a este ranchero amigo de todos ustedes, este botudo de Guanajuato? Bueno, comencemos. Para iniciar el sexenio del 2001, el presidente Vicente Fox prometió infraestructura y más que nada se le ocurrió hacer un aeropuerto en el municipio de Texcoco por parte de las peticiones que tenía acerca de el Estado de México y el Estado de Hidalgo. No obstante, el mandatario mandó a expropiar 4.550 hectáreas ejidales, lo cual no dejó contentos a muchos y hubo ciertos inconvenientes por los cuales ya no se pudo construir el aeropuerto. ¿Y crees que vayan a hacer el aeropuerto en Texcoco de nuevo? Bueno, la verdad no creo que abortaron esa idea y pensaron que Texcoco no sería un buen lugar para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que jamás lo van a hacer. Para principios del 2001 se decretó una agencia federal de investigaciones, mejor conocida como la AFI, la cual se encargaría como delitos como secuestro, tráfico de drogas, la delincuencia organizada, así como delitos electorales. El decreto establecía que dicha institución como parte operativa de la PGR. Esta policía, la AFI, fue reconocida a nivel mundial por ser una policía ejemplar, siguiendo los estándares internacionales y siendo así un reconocimiento a nivel mundial. Como estrategia de gobierno se fomentaron las MIPYMES. Estas ayudaban a los jóvenes emprendedores a tener su propio negocio o tener su propio changarro. En el sexenio de Vicente Fox se implementaron políticas sociales, las cuales buscaban otorgar becas a los estudiantes de escasos recursos de niveles de secundaria, primaria, kinder y maternal y apoyar así a las familias que estaban en una situación marginal. De igual manera, en la infraestructura se abrieron caminos, construyeron puentes y miles de comunidades rurales que estaban incomunicadas se pudieron llegar a ellas. Pero bueno, también el sexenio de Fox tuvo una gran contradicción por parte del coordinador de investigación de ciencias básicas de la UNAM, Denet Docker-Colin, que decía que ningún otro gobierno en la historia reciente ha descuidado la investigación en las ciencias básicas como la administración de Fox. El plan de Fox para el presupuesto otorgado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue del 1% del PIB, se redujo al 0.33% del PIB. Dejar Fox, un gran legado que va a dejar Fox para el gobierno posterior, va a ser la Biblioteca José Vasconcelos. Esta fue inaugurada apenas el 16 de mayo del 2006, la cual se considera como una de las mayores megabibliotecas en América Latina y cuenta... Esta biblioteca tiene una superficie que consta de 38,000 metros cuadrados
y tuvo un costo inicial previo de 954 millones de pesos, aproximadamente 98 millones de dólares. Bueno, también hablaremos de ciertos resbalones que ha tenido a lo largo de este periodo el presidente Vicente Fox. Y bueno, los dejamos con... Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos aquí a su programa El Latido de la República. Bueno, han pasado 6 años desde que Felipe Calderón Hinojosa tomó la presidencia después de unas cerradas, limpias y justas elecciones. Ya que son 6 años de gobierno, haremos una recapitulación a lo largo de todo este periodo. Felipe Calderón fue muy conocido por su gran lucha contra el narcotráfico, que según esto iba a hacer que los mexicanos estuviéramos más seguros. Pero eso solamente trajo muertes civiles a lo largo de todo este periodo. Y bueno, aquí unas imágenes. La administración de Calderón sí vio insostenible la criminalidad que existía en el país debido al bloqueo de la ruta del Caribe de la cocaína sudamericana. Convirtió a México en la principal ruta de acceso a los Estados Unidos, así también a la debilidad institucional impregnada en la corrupción. Por esa razón se empeñó la Estrategia Nacional de Seguridad, declarando la guerra contra el narcotráfico, involucrando al ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, en operativos especiales en Michoacán, Tijuana, Nuevo León, Guerrero y Morelos, donde los niveles de ejecuciones aumentaron. Diversos analistas señalaron que la estrategia de sacar al ejército a las calles constituyó un gran fracaso, ya que las muertes provocadas por la violencia subsiguiente extraerían cerca de 6,000 o incluso 150,000 muertes, según algunas fuentes. Cabe mencionar que Felipe Calderón retomó los cuerpos policíacos, en especial la Policía Federal, pasando en 2006 de 6,000 elementos a 36,000 para 2012, y más de 7,000 de ellos eran egresados de universidad. Bueno, en materia militar, Felipe Calderón Hinojosa aumentó los salarios de los militares, ya que estos, quién sabe por qué, desertaban de estar enlistados. Bueno, tal vez si te están matando en las filas, tal vez quieras desertar. Y con este aumento de salario, el 99%, según el gobierno, no desertó en el 2012. En su campaña política, Felipe Calderón, para el 2006, se ofertó como el presidente del empleo. Asimismo, en su último informe de gobierno manifestó que crearía 2,240,000 empleos, cosa que no se fue bien reflejada, ya que a partir de este año, estos números se vieron un poco maquillados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pese a las políticas de promoción del empleo, terminó su administración con una tasa de desocupación del 5 puntos, 1.4 más que el 3.6 de la administración de Vicente Fox, dejando por lo tanto una cantidad magnífica y majestuosa de 876,000 desempleados. ¿Dónde se ve reflejado eso? También un suceso muy importante que pasó durante ese sexenio es la extinción de Luz y Fuerza. Esta porque no pudo remontar el estancamiento económico de su anterior proceso de liquidación, además de la compra de energía en el bloque a la CFE y al deficiente cobro a grandes usuarios como industria, bancos, municipios, universidades y dependencias oficiales, a los que se les mantenía al servicio aún con deudas millonarias. ¿Cómo la ven? Para el 5 de julio del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da por extinta a Luz y Fuerza del Centro. El presidente del empleo así acabó con 60,000 empleos en un solo día. En 2008, Felipe Calderón participó en la Cumbre de Líderes de América del Norte. La sede fue Montebello, en Canadá, sosteniendo una reunión trilateral con el primer ministro canadiense Harper y el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, así como estas reuniones bilaterales con cada uno de ellos. Y bueno, eso ha sido todo por el sexenio de Felipe Calderón. Esperemos que el sexenio que viene, que Peña Nieto ya es elegido y este 1 de diciembre toma posesión del poder, veremos cómo nos va. Yo creo que nos irá mejor que con Felipe Calderón Hinojosa, con Vicente Fox, porque esto de la transición no se le dio a México. Y tal vez regresar con el PRI sea la mejor opción. Sí, ya lo dije. ¿Me van a depositar el dinero? Mexicanos y mexicanas, bienvenidos otra vez más al programa número 1 de internet, El Latido de la República, con su anfitrión número 1, Dardo Arroyo. Y así, el 1 de diciembre del 2012 se proclamó el don presidente hermosísimo y querido por toda la nación, don Enrique Peña Nieto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar
leal y patrióticamente gente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En la toma de protesta en las instalaciones de San Lázaro era todo un júbilo, toda una fiesta de la democracia. Protestantes y granaderos, todos se fundían en un abrazo. Festejando una nueva era de paz y de concordia. En otras noticias, líderes de las principales coaliciones del país se reunieron para firmar el tan esperado Pacto por México, en la cual se comprometieron por luchar por una causa común, el engrandecimiento de México y el logro de nuevas leyes que ayuden a nuestro país, el fortalecimiento de la paz y la justicia social. ¿Qué le está haciendo, señor? ¿Qué le está regalando a los policías? Es un libro para ahí para que lean. Ahora no le pegues, es un anciano, cabrón. Y bueno, siendo 2015, hemos sido partícipes de grandes reformas que nuestro queridísimo Peña Nieto ha hecho, algo como la reforma estructural, la reforma energética, la reforma educativa y la mayor tomada de pelo, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y bueno, lo que viene la pregunta, ¿quién está detrás de Peña Nieto? ¿Qué es lo que sigue a través de él? Y la pregunta más interesante, ¿por qué me hago todas estas preguntas? Para comenzar en sección de Peña Nieto, el Baster Gordillo, que se demostró en contra de la nueva reforma educativa que iba a implementar nuestro señor presidente, casualmente después de varios meses fue arrestada por presunta desviación de recursos. ¿Y apenas se dieron cuenta? También nuestro presidente ha demostrado que ha sido uno de los presidentes más ignorantes después de nuestro señor presidente Vicente Fox Quesada. Aquí unos claros ejemplos. Quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, así, no suele la señora de la casa, está entre 7 y 8 pesos. ¿Su esposa cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se me fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... He leído varias novelas que me gustaron, en lo particular, y quise ver que alguno podía hasta el título de los libros. La Biblia es común. La Biblia en algún momento de mi vida, y algunos pasajes bíblicos, no leí toda la Biblia, pero... Con motivo de la inauguración de esta obra o de la rehabilitación de esta obra que une a estas dos bellas entidades de nuestro país. Quiero saludar a los titulares de los poderes legislativo y judicial del estado de Morelos, al señor presidente municipal del municipio de Atatlahuacán, Desde esta plaza, erigida en memoria del benemérito Juárez, del benemérito que fuera justamente quien en 1969, justamente ayer, se cumplieron 144 años de la erección del Estado de Hidalgo. On the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. El escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que es su pureza, su verdad, su escudo de pureza.
con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. Una de las obras máximas que tendrá nuestro presidente será la culminación de su sexenio con el nuevo aeropuerto que estará en el Estado de México, en el municipio de Texcoco. Déjà vu. Y esto es todo por hoy. Pero recuerden que todavía sigue nuestro sexenio. Y para el 2018, ¿qué nos esperará? Comenten. No es cierto.